Bueno, el crear mitos o historias fantásticas que eleven la estirpe de una persona, de una organización o de alguna familia, a mi modo de entender, es algo inherente a la condición humana, pues la jerarquización del origen es algo necesario, más aún tratándose de una organización que busca influir en el plano de la realidad social y trascender a la historia. Es por eso que nos encontramos mitos bastante relacionados los unos con los otros, al punto de que podemos considerar a tal o cual mito como un desprendimiento o una versión de lo que vendría a ser una fábula primordial. Y así tenemos historias como las que se nos cuentan en las tres religiones monoteístas más grandes del planeta y todo lo concerniente con la mitología griega y su correspondiente versión romana, ¿verdad? Y teniendo en cuenta lo mencionado y lo visto en todas estas charlas referentes obviamente a la masonería que dimos en este canal, hoy les traigo una historia que puede ser de su interés, ya que en algún momento lo que tratamos estos temas, ya sea de una forma superficial o de una forma más profunda, nos habremos o nos hicimos la pregunta de dónde los masones sacan sus señales y saludos secretos, ¿verdad? Y es que los masones, como ya vimos, tanto en su doctrina, que es sacada, como ya vimos, de la Hermandad de Rosacruz, como en las cuestiones que van a ser atendidas en esta charla que tienen que ver con sus signos y saludos secretos, como así también uno de sus rituales, encuentran, ¿verdad?, sus orígenes en algo mucho más antiguo, mucho más profundo y, si se me permite el término, diría que es una antigüedad bíblica, ¿verdad? Bueno, es que los amigos del mandil encuentran, o mejor dicho, se apoyan en lo que vendrían a ser los relatos de la Biblia a la hora de narrar sus historias. Y en muchos casos, principalmente, se agarran o adoptan todo lo que concierne o todo lo que rodea a la figura del rey Salomón y de su famoso templo. Y es precisamente hacia ese punto, hacia ese relato bíblico, donde va a fijar su curso el presente video, ¿verdad? Bueno, la historia comenzará más o menos de la siguiente forma. En Europa, producto, entre otras cosas, del gran cisma de la Iglesia, con la consecuente aparición, ¿verdad?, del protestantismo, se suma el auge en el uso de la imprenta y el advenimiento de un nuevo tipo de pensamiento con aires de liberalismo, ¿verdad? Las personas empiezan a pensar más y a reflexionar sobre distintas cuestiones, entre ellas el o todo lo referente a lo que vendría a ser el poder de la Iglesia y todo lo que refiere obviamente a las, digámosle, doctrinas dominantes en aquellos tiempos. Todo esto era producto de la facilidad en la elaboración de los textos, en la elaboración de los libros, ya que su adquisición y producción
se hacía mucho más sencilla por el desarrollo de lo que vendría a ser el invento de Gutenberg, o sea, la imprenta que habíamos señalado recientemente. Y es así como nace en aquella época una especie de explosión en la lectura y una divulgación del pensamiento. Las personas empiezan a interpretar distintos puntos de vista y a defender obviamente esos puntos. Y dicho sea de paso, esas interpretaciones y esos puntos de vista que se defendían en muchas ocasiones, si no en la mayoría, contradecía lo que se tenía en ese tiempo como verdad absoluta. Aparecen también varias traducciones de la Biblia, aparecen versiones nuevas y dependiendo de la organización o de la secta se añadían textos al Evangelio, se suprimían algunas partes de la Biblia o hasta se llegaba a inventar unos relatos bíblicos. Bueno, y es precisamente a eso lo que nos vamos a referir con la cada vez mayor proliferación de organizaciones del tinte exotérico y cada desprendimiento, cada secta de la iglesia. Los masones, deseosos de añadir a su historia y legado cierta estirpe o cierta jerarquía, toman prestado, por llamarlo de alguna manera, del libro de las crónicas, obviamente de la Biblia, la narración de la edificación del templo del rey Salomón. ¿Para qué? Para vincular a dicho relato bíblico el origen, entre otras cosas, de sus señales de identificación, sus saludos secretos y la elaboración de uno que otro rito masónico. Es por ello que ellos nos cuentan una historia referente al rey Salomón y a su templo un poquito diferente a lo que se detalla en el libro de las crónicas. Y es que, haciendo un poco de historia, ese libro relata cómo el rey Salomón había decidido construir su templo. Y los masones añaden que el rey Salomón le había pedido a Hiram, que era el rey de la ciudad de Tiro, que le enviasen unos arquitectos para trabajar en dicho proyecto. Bueno, en dicho libro también se detallan las especificaciones del templo, su longitud, su anchura, distintas medidas, distintos detalles de lo que vendría a ser esa épica construcción. Los masones, como dije, se apoyan en esas narraciones para darle un sustrato y un sentido épico a lo que vendría a ser su origen. Entonces, ellos adoptaron ese relato bíblico en la inteligencia de que todo lo que estaba escrito y detallado en la Biblia era obviamente la palabra de Dios, y esas medidas que estaban plasmadas en el libro de las crónicas no habían sido consignadas allí solo porque sí o por la mera, mejor dicho, por el mero despertar la curiosidad de lo que vendría a ser el lector, ¿verdad? Sino que al entender de los masones todo lo detallado en la Biblia, y en especial esas medidas, ocultaban un secreto importante. Es así como nos narran los masones la historia de uno de sus mártires, la historia de Hiram Abiff. Hiram Abiff, que no era el rey de Tiro que había mencionado, era una persona que conocía los secretos del templo del rey Salomón por el hecho de que Hiram había participado en la construcción de esa edificación. Un día se le acercan 3 personas y lo secuestran a Hiram y lo amenazan de matarlo, de asesinarlo, si el muchacho no revelaba los secretos que él conocía y poseía en el templo. Hiram firma sus convicciones, no revela el secreto del templo, por lo que sus captores deciden matarlo.
Bueno, la noticia del asesinato, mejor dicho, de la muerte de Hiram, llega a oídos del rey Salomón, y el rey Salomón se hace la pregunta de cuáles habrían sido esos secretos. Entonces, él envía, o encarga, mejor dicho, a 3 masones para que busquen el cadáver de Hiram y si había alguna señal de lo que vendría a ser su secreto. Y les dice, si ustedes no encuentran algo relevante, lo primero que viesen cuando encuentren el cuerpo de Hiram, de ahí en más será el secreto del templo. Estos masones llegan al lugar donde estaba Hiram, abren el ataúd y lo primero que observan son las manos del asesinado, del mártir. Y es así que desde entonces la señal de las manos se convierte en lo que vendría a ser el secreto del templo del rey Salomón. Y ese es el nacimiento o el origen de cómo los masones adoptaron las señales de manos para identificarse, ¿verdad? También a ese relato masónico de Hiram, los masones añaden o extraen de esa historia lo que vendría a ser su ritual para pasar de aprendiz masón a maestro masón. El aprendiz que quiere convertirse en maestro masón debe recrear todo el calvario y todo el suplicio de Hiram y jurar con su vida de que no revelará los secretos del templo. Y si él revelase los secretos de la masonería, sería justo que los masones lo asesinen abriéndole las entrañas y extirpándole el hígado. Ese es uno de los rituales masónicos también. Y bueno, hasta aquí viene la pequeña charla de hoy. Que tengan todos un buen resto de jornada. Por favor, si se pueden suscribir al canal, denle el botón de suscripción y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Por mi parte es todo. Mi nombre es Nicolás Yanquet. Auf Wiedersehen.